Tiempo de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 21. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Es muy importante que puedan seguir el texto con sus Biblias, electrónicas o físicas. Es muy importante que tengan la palabra de Dios frente a ustedes, porque es la palabra de Dios. Quiero que ustedes puedan observar que cada idea sale del texto, que todo lo que estamos predicando viene del texto bíblico. Entonces les pido, por favor, pueden abrir, los que tienen Biblias electrónicas, en la versión de la Biblia de las Américas, para que puedan seguir la lectura, o en su defecto la Reina Valera también. Entonces vamos a leer la palabra inspirada por Dios. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, gracias por tu palabra, que tu Santo Espíritu produzca convicción profunda en nuestras almas, para entender que si somos hijos, somos llamados a vivir de una manera apartada del mundo, solo por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para muchos creyentes, muchas veces tienen esta expresión: estoy batallando con el pecado. No sé si han escuchado alguna vez que alguien dice: estoy batallando con el pecado. Es otra manera de decir: es muy difícil vivir en santidad. Para algunos, estar alejados del pecado es como un esfuerzo que hacen como alguien cuando va al gimnasio y levanta pesas. Creen que es un esfuerzo ser santos. Sin embargo, desde la perspectiva del apóstol Pedro, la santidad no se compara con una sesión de levantamiento de pesas, no, sino más bien es un asunto de identidad. La santidad no es un asunto de esfuerzos, sino de identidad. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice, se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, fueron elegidos, ¿para qué? Versículo 2, 1-2 de Primera de Pedro, para obedecer a Jesucristo
y ser rociados con su sangre. Los elegidos de Dios han nacido de nuevo, tienen un nuevo corazón y están destinados a vivir vidas santas. Los elegidos de Dios tienen una naturaleza que quiere agradar al Padre, no por obligación, sino de manera natural. Su naturaleza y sus vidas están destinadas sí o sí a vivir vidas santas. El versículo 13 de nuestro texto que leíamos hace un momento podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: prepárense para su encuentro con Cristo, viviendo de tal forma que cuando Él aparezca les otorgue su herencia eterna. Vivan de tal manera que puedan recibir la herencia cuando Cristo sea revelado. Y este es mi mensaje en esta mañana. Cristo nos salvó para vivir en santidad. Cristo nos salvó para vivir en santidad. Y vamos a ver dos elementos o dos partes. He dividido el texto en dos partes para comprender mucho mejor. En primer lugar, de los versículos 14 al 16, vamos a entender que la santidad es algo natural a los hijos de Dios. Y en segundo lugar, de los versículos 17 al 21, vamos a ver que la santidad es posible por Cristo. La santidad es natural en primer lugar y la santidad es posible por Cristo. Entonces vamos nuevamente, voy a explicar desde el versículo 14 en adelante. Vamos a ver hasta el versículo 16 que la santidad es algo natural a los hijos de Dios. Él dice, versículo 14, como hijos obedientes. Los hijos de Dios son obedientes a su Padre. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo, porque tienen en ellos los deseos de Dios. Así como un hijo no necesita hacer ningún esfuerzo para parecerse a sus padres, en color de piel, la forma de caminar, la forma de reír, la forma de hablar, no tienen que hacer esfuerzos para parecerse, simplemente lucen. Asimismo, el apóstol Pedro está diciendo que de la misma manera como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Está hablando de un pasado sin Cristo. Porque ahora tienen la identidad, en el versículo 15, la identidad del carácter santo, de un Dios santo. Versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sus vidas en otro tiempo eran esclavizadas por el pecado, pero ahora han sido unidas al Dios santo. Hay un llamado para salvación, eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que aquel que llama es el mismo que justifica, y aquel que justifica también nos va a glorificar. Hay un llamado que hace el Espíritu Santo profundamente para arrepentimiento en aquellos que viven en este mundo conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Es como la voz del Espíritu que al predicar el Evangelio llama a los corazones de piedra, y aquellos que han sido elegidos por Dios escuchan la voz de Dios y se postran en arrepentimiento, en obediencia, y son reconciliados con su Padre Celestial. Pero el apóstol Pedro más adelante recuerda que, claro, en otro tiempo había esclavitud, pero en el versículo 2:9 más adelante dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, una nación separada para Dios.
Es un nuevo linaje, es una nueva relación con Dios que se identifica con el Dios verdadero. De tal manera que un hijo de Dios no está obligado a pecar. ¿Por qué pecamos? Entonces, lo hacemos por instinto. Pero no es algo que tengamos que hacer. Son los coletazos de la antigua naturaleza que quieren gobernarnos. Pero un hijo de Dios no está obligado a pecar. Decir que un creyente no tiene otra alternativa más que pecar contra Dios es como decir que una oveja no tiene otra opción que comer carne. ¿Parece lógico? El creyente que ha nacido en Cristo, que es un hijo de Dios, ya no es como un león hambriento que anda buscando carne fresca y sangre para saciar su hambre. Ya no necesita eso, sino que es una oveja del redil de Cristo que se deleita en pastos verdes. Es diferente, pero es natural. No es un esfuerzo, no es levantar pesas. Porque el Hijo de Dios ha sido separado por el Dios Santo para obtener las riquezas de Cristo. Y el verso 16 nos da el fundamento para ser santos. ¿Cuál es? Dios es santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, si somos hijos de Dios, de un Padre Santo, nos caracterizaremos por amar la santidad que Dios ama. Nos vamos a identificar con la santidad de Dios. Justamente allí donde leíamos, nos recuerda el texto que leíamos al principio, en Levítico. Todo el libro de Levítico, varias veces el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, sepárense porque yo estoy separado. Ustedes son un pueblo que no debe confundirse con los pueblos idólatras, canaanitas, filisteos, amorreos, saduceos. No se confundan con ellos, sean santos. Eso significa que cualquiera que veía a un israelita en tiempos en que ellos estaban dirigidos hacia la tierra prometida, debían notar que ellos no se parecían a nada. Su dieta era diferente. Sus vestiduras, y si leen Levítico detenidamente, hasta las hebras de sus prendas tenían que ser diferentes. Todo era diferente a los pueblos. Ellos debían ver que su manera de vestir era diferente, que su manera de comer era diferente, y desde lejos podían notar, allá viene un israelita que no es como nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo se dirige ahora a los creyentes, no al pueblo de Israel, sino a los creyentes en Cristo del nuevo pacto, que están expatriados, que están siendo perseguidos, que se sienten extranjeros, están sintiéndose peregrinos en esta tierra. Él les dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que muchos lo quieren hacer así, quieren vestirse con batas largas, con unos atuendos que ahora son como judeo-cristianos. Aún hay personas que se visten y uno sabe que están en una secta por su atuendo. Pero no se trata ahora de que nuestra manera de vivir sea la que, o más bien nuestra apariencia externa sea la que refleje que tenemos a un Dios santo, sino nuestra conducta.
Es nuestro comportamiento. Y cuando el apóstol Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir, estaba hablando, no es de la comida, no es del vestido, sino del corazón. De la manera como nos relacionamos con este mundo. Hemos sido separados por Dios para no ser confundidos con las expectativas de este mundo. Aún en las conversaciones, alguien puede saber cuáles son nuestras esperanzas, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestras prioridades. Necesitamos entender que si alguien nos rodea en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, en el hogar, en el barrio, puedan distinguirnos que no vivimos de una manera pecaminosa. Que al pensar en un creyente puedan ver que su vida refleja la gloria de Cristo. Aunque tenemos las mismas luchas, tenemos los mismos temores quizás, tenemos las mismas aflicciones que ellos. Sin embargo, nosotros hemos sido separados por Dios para Él. Eso es lo que significa ser santo. No sé si las señoras, los señores, tienen en la alacena unos cubiertos que son santos, ¿sí? Es decir, que solo los usan para ocasiones especiales, ¿sí? Bueno, algunos no, pero... O tienen prendas que son santas. Es decir, le dicen a sus hijos, no me vas a tocar esto porque esto es... No me lo vas a usar como disfraz, porque tú sabes que eso es mío. No vas a jugar con eso. Está separado, está listo para usarse o un mantel que es santo, ¿cierto? Solo para usarlo, eso no me lo tocan para hacer picnic. Eso significa ser santo. Ser santo no es levitar por ahí como monjes, no, con una cara triste, una cara lavada, no, ser santo no es eso. Podemos estar alegres, disfrutar de la vida, pero conscientemente entendiendo que hemos sido separados para Dios. Que va a llegar un momento en que nuestros amigos o las personas incrédulas van a notar que nosotros no seguimos su patrón de vida. Va a llegar el momento en que necesitamos decir, alto, hasta aquí llego yo. A esta hora me acuesto yo, porque estoy separado para Dios. Este vocabulario ya suena, este no es mi vocabulario, hasta aquí llego yo en esta conversación. Hasta aquí los chistes, llego yo. Porque he sido apartado para Dios, separado. Esa es la santidad. La santidad es ser conscientes de la identidad que tenemos en Cristo. Que Cristo es el que nos hace y nos permite ser santos. Y eso me lleva al segundo punto. Entonces, en primer lugar, la santidad, como vimos, es natural a los hijos de Dios. Es totalmente coherente. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios como Padre que es santo, entonces podemos vivir santos, separados. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 17, vemos que la santidad es posible por el sacrificio de Cristo. Dice el apóstol Pedro, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, así como se dirige en el capítulo 1, versículo 1, y les dice que ellos son expatriados, significa
que él está comparando la vida de los creyentes con Israel. Israel inició un peregrinaje que comenzó en Egipto. Fueron libres por Dios, con poder, con las plagas, y la última fue la muerte de los primogénitos. El Señor los preserva y los saca de Egipto, de la esclavitud. ¿Cómo? Con un cordero sin mancha. Esa fue la primera Pascua judía. Ellos sacrificaron un cordero, eso está en el libro de Éxodo, y la sangre del cordero era puesta en los dinteles de sus puertas. ¿Para qué? Para que la muerte no los tocara. Ellos son liberados y luego son dirigidos hacia el Mar Rojo y rescatados de los egipcios. Los egipcios mueren en el Mar Rojo, pero ellos pasan como por tierra seca, al otro lado, y comienzan un peregrinaje hacia la tierra prometida. Pero nosotros también estamos en un peregrinaje, y también, como Israel, dice el versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. De la misma manera que Israel fue redimido por sangre de un cordero, nosotros fuimos rescatados por un cordero. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros fuimos rescatados de la pecaminosidad, rescatados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo fue vertida para que nosotros ya no amáramos el pecado. El Hijo de Dios se presentó voluntariamente a este mundo indigno, el santo, perfecto de Dios, para morir por nosotros pecadores. Él fue a la cruz, fue traspasado, fue humillado, con una muerte como un homicida, para que nosotros fuéramos rescatados. Él es el Cordero. Dice el versículo 20 que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado por amor a nosotros. En otras palabras, Él no tenía que venir aquí a esta tierra. Él no tenía que morir con una muerte tan sangrienta, pero fue preparado por Dios. Es decir, la Trinidad misma estaba de acuerdo para que Él viniera y viviera la vida que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte que merecemos. Jesucristo vino, pagó el precio para revestirnos de santidad, para darnos vestiduras limpias de justicia, para cubrir nuestro pecado para siempre. Por eso es que aquel que tiene una vida caracterizada por el pecado, que practica el pecado y dice que es un hijo de Dios, que es un cristiano, entonces tiene en poco la sangre de Cristo. Está, como dice el autor de Hebreos, pisoteando la sangre del Cordero. Aquel que usa su libertad como un libertinaje para pecar, creyendo que es libre, supuestamente porque ya es elegido, y sigue en pecado, sigue amando este mundo, progresa y sigue permaneciendo en un estilo de vida pecaminoso. Entonces
pisotea la sangre del Cordero. Está usándola como una excusa para pecar. ¿Por qué? Porque aquellos que han sido redimidos y salvados huyen del pecado. Cuando el Señor nos salva, claro, pecamos, pero estamos huyéndole al pecado, no estamos complaciéndonos con el pecado. Cada vez que un israelita, y es por eso los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban Egipto. Cuando el Señor les dio el maná, ellos dijeron: queremos carne. ¿Nos trajiste a morir aquí? Estábamos mejor allá. Por haber hecho eso, murieron en el desierto. No vieron la tierra prometida. Sus hijos sí, entre ellos Josué y Caleb. No podemos estar, hermanos, y se los digo de todo corazón, no podemos estar de este lado de la cruz envidiando a los pecadores. No podemos estar comparando que los pecadores tienen más gozo que nosotros, envidiando sus vidas pecaminosas. No importa tu vida, las limitaciones que tengas, económicas, debilidad en tu cuerpo, no envidies a los pecadores. No codicies lo que ellos tienen. Por favor, no lo hagas. Porque nosotros viviremos para siempre y ellos serán juzgados. Parecen robustos, parecen que no les duele, como decimos aquí, una muela, pero van rumbo al infierno. ¿Por qué envidiarlos? Si nosotros tenemos el gozo de la salvación. No podemos repetir lo de Israel, porque si no amamos el reino eterno, entonces probablemente no estamos listos para ver a Cristo. La salvación no fue un acto improvisado de Dios, no fue a última hora, a último momento. No, ha sido preparado, así como está preparado el juicio para los que rechazan a Cristo. Dice el versículo 17: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. El apóstol Pedro está diciendo: claro, ustedes tienen un Padre, pero recuerden que ese Padre va a juzgar al mundo por sus obras. Hermanos y amigos, Cristo murió para que podamos ser separados del mundo. Cristo pagó con sangre el derecho que tenemos nosotros ahora de vivir en santidad. ¿Y cómo sabemos que esa muerte ya se consolidó nuestra santidad? Versículo 20: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Jesucristo ha vencido y tenemos la esperanza de vivir en santidad porque Cristo resucitó. Tenemos esperanza de ver a nuestro Rey en la gloria futura. Tenemos la esperanza de restringirnos. Quizás se ven muy alentadores, muy atractivos este mundo. Quizás hay tantas diversiones,
tantas cosas, placeres. Yo creo que en esta época, en esta generación es donde más deleites tienen. Antes escogíamos entre blanco y negro, ahora no me gusta el blanco, ni el negro, ni el azul, ni el rojo. Hay más. Vamos al supermercado y tenemos las vitrinas ahí y decimos, no, esto no me gusta, nada me satisface. Así es el mundo del pecado. Está en todos los colores, en todos los aromas, en todos los empaques, en todas las categorías, para ser olfateados, para ser codiciados. Pero Cristo resucitó. Y el aliento de ver a Cristo debería ser el aliciente para vivir en santidad, para verlo cara a cara, para no salir huyendo avergonzados de Él en su venida. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo en santidad? Una buena pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestras almas están encaminadas hacia la santidad o simplemente estamos caminando un camino de restricciones por temor? Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es el amor que nos va a identificar si estamos en el camino correcto. Porque vivimos en santidad por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. En el capítulo 4, versículo 8 dice también el apóstol Pedro: sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cada vez que te sientas tentado a ver la santidad como una maratón y un esfuerzo, o quizás un esfuerzo demasiado agobiante para ti, recuerda a Jesucristo. Recuerda que tu Padre Celestial, recuerda que tienes una identidad como hijo para ser santo. Y que Cristo pagó con algo más valioso que el oro, con su propia sangre. Quizás podamos estar pensando, pero yo todavía amo el pecado, yo todavía me deleito en el pecado, todavía estoy luchando contra el pecado. Arrepiéntete de tu vida de pecado. Vuélvete a Cristo y serás libre del pecado. Arrepiéntete, abandona tu vida de maldad. Arrepiéntete. Deja atrás esa vida de deleites para que seas apto para amar a Dios, para amar la santidad, para amar a tus hermanos, para amar a tu Padre que te da vida, para vencer el pecado. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente. Así como los cielos, cae la lluvia, riega la tierra y hace producir fruto, de la misma manera confiamos que tu palabra no volverá vacía, sino que dará fruto en nuestro carácter, para que cuando seamos tentados por este mundo infiel, recordemos que no estamos obligados a seguir
su vida en rumbo a la oscuridad. Porque tú pagaste el precio en tu Hijo para que podamos ser separados y esperar el encuentro con tu Hijo. Es en su nombre que oramos, Cristo Jesús. Amén.